Entonces, mujeres, bienvenidas y vamos a ver un tiempo muy especial y hemos venido a disfrutar de lo hermoso que tiene Dios para nosotros, ¿verdad? Y hoy quiero que estemos allí en la palabra del Señor. El tema que les quiero compartir es, hoy lo hice de esta manera porque quiero hablarle también no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces el tema se llama la bendición de ser padres. No sé cuántos tienen hijos, pero es una bendición ser padres, ¿verdad? Entonces, eh, jueces, vamos a ver allí en el libro de jueces. Jueces 13. Entonces el tema se llama, 13:5, Carito. El tema se llama la bendición de ser padres. Para muchos padres sus hijos son una bendición, ¿verdad? Pero para otros sus hijos son un problema, son el dolor de cabeza. Quizás en algunos momentos los culpamos de los fracasos, ¿verdad? Pero hoy vamos a estudiar la gran bendición que son esos hijos. Entonces es donde vamos a encontrar cosas maravillosas. Entonces veamos lo que dice la palabra del Señor. Jueces 5, jueces, muy bien, jueces 13:5. 13:5. Ok. Jueces 13:5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Gracias, Carito. Bueno, muy bien, mis amados. Encontramos aquí en la palabra del Señor esta preciosa historia de un hombre llamado Manoa, el padre de Sansón, y su esposa estaban allí. Entonces ellos recibieron una instrucción para qué. Porque esta mujer no podía tener hijos, pero llega el momento donde ella puede tener hijos y recuerden, los hijos son ¿qué? Un dolor de cabeza. Para usted sus hijos son ¿qué? A ver, ¿cuántos son mamás? Bueno, y si eres papá, respóndeme allí. ¿Dónde están los padres? O sea, papá y mamá, ¿dónde están? ¿Para ustedes es un privilegio ser padre o es un problema o qué pereza? Ay, no, yo no quería tener hijos. O, bueno, no sé qué piensas porque eres papá, pero es un gran privilegio. Y entonces dice que allí recibía, la esposa de Manoa recibía una instrucción y le dice que a este chico que va a nacer, que él va a ser un nazareo, ¿cierto? Entonces no se puede cortar el pelo, porque él tiene un propósito. Amados, quiero recordarle algo. Desde el momento en que usted recibe allí en su pancita, mujeres, desde el momento en que usted recibe a su hijo, eh, Dios lo crea con un propósito hermoso y es de bendición. No fue que Dios dijo, ay, enviemos este niño, escojamos esta mamá, este papá, ay, que haga lo que quiera. No, el Señor tenía planes con sus hijos. ¿Sabe? Dios tenía planes con este hombre. Y ¿sabe? Colocó allí unos padres para que le ayudaran en esa tarea. Y le dio unas instrucciones. Le dijo, mira, ¿sabe? Como este chico es nazareo, no se puede cortar el pelo, no podrá beber cualquier bebida, no podrá tocar los humanos. Bueno, recibió algunas instrucciones porque era alguien especial. Tu hijo no es cualquier cosa, tu hijo es algo muy especial. En ese momento, cuando, bueno, y el primer punto que vamos a ver allí es, primero, ten en cuenta las instrucciones que Dios te da. Bueno, entonces miremos lo que ustedes nos dicen. A ver, cuéntame, Carito, ¿qué nos dicen las hermanas allí? Bueno, dice Marjorie Lozano, dice, buenas tardes, pastora, Dios la bendiga. Amén, los hijos son una bendición.
Muy bien. También Vladiver Castro dice, Dios te bendiga, pastora. Mi esposa Janet y mi hija Viviana son mujeres de fe y que él también es un hombre de fe. Mi hermano le bendiga y a su esposa y a su hija. Qué bueno verles allí. Y Penagos Martínez Vivi dice que los hijos son una bendición. Gracias, mi hermana Vivi, qué bueno verla. Andrea Liscano dice que Juanita es una gran bendición y felicidad para la vida de ella. Lina Corso dice, pastora, que Dios las bendiga. Yo soy mujer de fe. Luz Marina Pava dice, los hijos son una bendición de Dios. Muy bien, gracias. Perdón, continúa, tranquila. Raquel Ducuara dice, pastora y hermanas en la fe, Dios las bendiga. Bueno, muy bien. Gracias, profe Luz Marina y la hermana, bueno, y todas las hermanas que nos hablan allí y nos dicen que los hijos son una bendición. Gracias, mis hermanas. No sé las otras qué pasará, quizás, bueno, tranquila, no se preocupe. La respuesta que usted dé, pues es lo que usted tiene que decir la verdad. Si quizás usted en este momento está pensando, uy, no, si yo no hubiera tenido esos chinos, yo hubiera logrado tantas cosas. Hay mamás que hablan de esa manera y es realmente lo que ellas sienten. Entonces, decimos, bueno, entonces le voy a decir algo. Primero, ten en cuenta las instrucciones que Dios te da. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a la esposa de este hombre? Pues he aquí que concebirás y darás a luz. ¿Qué iba a hacer esta mujer? Iba a tener un hijo. Y le dice, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Oye, ya tenía un propósito Dios con este niño. Le dijo, mira, ni siquiera ha nacido, pero cuidadito, él no le van a cortar el pelo. Desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Sabe? Dios lo había creado para salvar al pueblo de Israel. ¿Qué más nos dicen allí, Carito? También está Vicky Leal Girón, dice, soy madre soltera, pero mi hijo es una bendición. Raquel Ducuara dice, soy mujer de fe y mis hijos una herencia de Jehová. Milece Díaz dice, amén, mi hijo Jorge Luis es una bendición. Damaris León dice, son bendición de Dios, los hijos y de mucha responsabilidad. La hermana Mayerly dice, mis hijas y mi hijo son mis 3 milagros, una gran bendición que Dios me ha dado en mi vida, porque fui mamá muy joven y con ellos he aprendido a crecer como persona y como mamá. Gracias, mis hermanas. Gracias, qué lindo. Es verdad, los hijos, y me gusta muchísimo lo que dice allí nuestras hermanas. Bueno, y a ver, Carita. Arelis Leal Girón dice, Dios las bendiga, yo soy mujer de fe. Lina Corso dice, mis hijos son mi mayor bendición. Cenelia Saavedra dice, mis hijos son una bendición y mis hijos serán enseñados por Jehová. Elsa Sánchez dice, para mí mis hijos son bendición. María Dilma Guiar Lozano dice, Dios te bendiga, pastora, mi hija es una bendición. Gracias, qué lindo escuchar. Y qué bueno que sus hijos también puedan escucharle en esta tarde. Bueno, a ver, Carito. También Nena Rubio dice, herencia de Dios son los hijos. Bueno, muy bien, gracias, qué lindo. Me agrada muchísimo escuchar esto. Bueno, entonces les decía, mis amados, la bendición de ser padres. Primero, ten en cuenta las instrucciones que Dios te da. Bueno, dice que tener un hijo es una bendición, ¿verdad? Y cuando tienes una bendición, tienes que aprovechar muy bien esa bendición. ¿Y dónde encontramos estas instrucciones? ¿Dónde cree que encontramos? Bueno, cuando compramos algo nuevo, lo primero que trae es un manual. Entonces, aquí tenemos un manual. Entonces, mujeres, te voy a hacer una pregunta nuevamente y espero que todos me respondan. Esa pregunta, ¿qué tan buenas son para seguir instrucciones? Y voy a esperar la respuesta. ¿Qué tan buenas son para seguir instrucciones? Respondan rápidamente, por favor. ¿Qué buenas son? O qué buenos son también, porque allí también hay varones, ¿verdad? ¿Qué tan buenos son para seguir instrucciones? A ver, ¿son buenos ustedes para recibir instrucciones?
A ver, cuéntame ustedes. Bueno. Ay, bueno, muy bien. Entonces, cuando nosotros compramos algo, hay algo nuevo, decimos que siempre hay algo que trae un manual. Entonces trae ese manual y usted que dice, uy, pero esto viene en chino, ay, pero esto es tan largo, ay, echemos eso a la basura. Y quizás tú empiezas a mover el televisor o no sé, lo que sea que tenga allí y entonces tú le mueves todo y si es el teléfono empiezas a moverlo y dice, ay, y termina bloqueado y quizás dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando hay algo nuevo? Leer el manual. ¿Cómo? Leer el manual, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, ¿qué nos dicen allí los hermanos? La hermana Miriam de Camargo dice, para mí mis hijos son grandes bendiciones. Cristina Isabel Benítez Rojas dice, el fruto de mi vientre es una bendición. Son 3 hijos que Dios me ha dado y son generación bendita de Jehová. Cenelia Saavedra dice, amén, sí. Vicky Leal Girón dice, me gusta seguir instrucciones. Penagos Martínez Vivi dice, más o menos. Gracias, mi hermana Milece Vivi. Díaz dice, a veces, pastora, a veces se me dificulta. Bueno, gracias mi hermana Vivi y gracias mi hermana Milena, porque tenemos que ser sinceras, ¿verdad? Y a mí me encanta la gente sincera. Y más cuando somos mujeres y realmente no somos tan buenas para leer las instrucciones. Mi esposo, él trae algo y lo primero que hace es leer todo el manual. Cuando lee todo el manual, entonces dice, vamos a usarlo, porque ya sabe cómo funciona. Y entonces nosotros muchas veces nos cuesta y no lo hacemos. Gracias, gracias a las hermanas que nos dicen allí que quizás no son muy buenas para eso. Ya ahí tenemos. Bueno, ¿qué nos dicen allí las hermanas? Necesito que ustedes me respondan esto para Dice. poder continuar. Dice la profe Luz Marina Pava, claro que sí. Marjorie Lozano dice, en ocasiones me cuesta, pero las instrucciones son necesarias. Nena Rubio dice, soy complicada para esto. Raquel Ducuara dice, seguir las instrucciones, el manual. Angélica Tinjaca dice, pastora y Carito, buenas tardes. Aunque no me gustan mucho, el Señor y las mismas experiencias me han dado a entender que son muy importantes para no cometer errores. Gracias, profe Angélica. Esa respuesta la necesitaba. Las profes saben muy bien de esto. Entonces, y a todas mis hermanas, y a algunas nos cuesta, o quizás antes me costaba un poco también, pero he aprendido que realmente uno necesita leer todas las instrucciones de algo. Adelante, Carito. Arelis Leal Girón dice, a mí me gusta seguir las instrucciones para hacer mejor las cosas. Muy bien, gracias, mi amiga. Qué bueno, Arelis, me gusta verla allí conectada, mujer de fe. Entonces, es verdad, cuando uno lee las instrucciones, no comete tantos errores. Y muchas veces, cuando no leemos las instrucciones, ¿qué pasa? Empezamos a mover y podemos dañar algo, ¿cierto? Hasta lo bloqueamos. Entonces, bueno. Pero ¿sabe qué hay? Muchas veces en los padres hay mucha necedad. Como le decía, no sé si enfocarme solo en las mujeres, pero si hay hombres allí, digan, oh, yo soy hombre de fe, para solo hablarle a las mujeres. Entonces, en las mujeres, hablemos de mujeres, hay mucha necedad, ¿verdad? ¿Y qué es necedad? Es demostración de poca inteligencia. Cuando la palabra de Dios nos dice que la mujer sabia edifica su casa, muchas veces sabemos qué dice la palabra, ¿verdad? Pero la pasamos por alto. Entonces, ¿qué es necedad? Demostración de poca inteligencia. Ejemplo, vemos que muchas ataduras vienen desde el vientre, ¿verdad? Y quiero que leamos lo que dice allí en Jueces 13, estamos en Jueces 13:5, vamos a adelantar unos versículos y vamos a ir al 13. Sí, 13:13 nos dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Todas las instrucciones que Dios le había dado tenía que hacerlas ¿quién? La mamá de Sansón.
Yo no sé, quizás muchas no tenían el conocimiento del Señor cuando estaban allí embarazaditas, ¿verdad? Entonces ustedes cometieron muchos errores, ¿verdad? Quizás no se cuidaron, dijeron palabras y eso marcó la vida de muchos hijos. ¿Qué nos dicen allí, Carito? Damaris León dice, cuesta porque no hay escuela para padres. Y dice, aprendemos con ellos. Miriam Ramírez dice, a veces nos basamos en nuestras propias experiencias sin mirar el manual. Sin mirar el manual. El profe José Luis Hernández dice, pastora, Dios le bendiga. La verdad no me gusta leer las instrucciones, al no ser que me sienta perdido. Ay, profe, gracias. Gracias por su sinceridad. Bueno, muy bien. Bueno, bueno, adelante. Vladimir Castro dice, somos malos para leer las instrucciones por el afán de encender los aparatos cuando cuando nos queda grande, ahí sí vamos a mirar las instrucciones. Bueno, gracias, mi hermano. ¿Cuándo qué? Dice que cuando nos quedan grandes las cosas, ahí sí vamos a mirar las instrucciones. Bueno, gracias, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Vladimir. Cuando nos queda grande las cosas que hacemos, buscar el manual. Y yo creo que hoy, mis amadas mujeres, mis amados varones, hoy es el momento de buscar el manual. Algo nos está quedando grande. Ustedes han dicho que sus hijos es la bendición más hermosa, pero es hora de buscar el manual. ¿Realmente estamos llevando a nuestros hijos por el camino de la bendición? Entonces, quiero que leamos, bueno, ya estamos allí, ¿no? Las palabras que les decía acerca de lo que nos dice que el ángel le da a la esposa de Manoah, que esa mujer debería de guardarse todas las cosas, ¿cierto? No tomará navaja, no tomará nada ella que fuera ¿qué? De la vid, y no beberá vino ni sidra. No sé, hay muchas mujeres que están gestando y toman bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y estoy, ay, pero ¿qué le pasa a este niño? ¿Por qué le gusta esto? Ah, bueno, entonces recuerden, la gestación es el momento crucial para el bebé. Es muy importante. Y quiero hablarles de una historia muy triste de unos papás que quizás, de un papá que aunque conocía el manual, no lo puso en práctica. Y quiero que estemos en Primera de Samuel 2. Primera de Samuel, libro de Samuel, Primera de Samuel 2, 22. Este hombre conocía el manual, pero ¿sabe? No quiso ponerlo en práctica. No quiso poner en práctica lo que decía. Entonces leamos, por favor, y ya hablaremos de este hombre. Carito dice, vamos a leer 1 Samuel 2:12. Perdón, 2:12. Después vamos a ir al versículo 22, 23, 29 y 30. ¿Listo? Entonces leamos, está bien, lee el 22 y yo te leo el 12. Bueno, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amén. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Bueno, muy bien. Entonces aquí vemos un ejemplo de un hombre que aunque conocía, porque no era cualquier hombre, este hombre era un sacerdote, era el sacerdote Elí. Pero dice la palabra del Señor, quiero recordarles lo que dice el 12,
No se preocupen. Los hijos de Eli eran hombres. ¿Quiénes eran los hijos del sacerdote? Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oye, y yo me pregunto, ¿sería que el sacerdote no les enseñó a sus hijos el temor de Dios? ¡Qué gran problema! O sea, ¿qué pasó el sacerdote? Elí no cumplió con la tarea que Dios le dio. ¿Cuál es la tarea que Dios le ha dado a usted como padre? ¿De darle comida? ¿De darle ropa? ¿De darle estudio a sus hijos? ¿Esa es la tarea? Hay una tarea muy importante y es de hacer lo que nos dice esta palabra. Y yo espero que usted resalte esta palabra muy allí en su casa. Carito, léanos lo que dice la palabra en Deuteronomio 6:7. Leamos Deuteronomio 6, 6 y 7. Bueno, entonces nos dice la palabra del Señor. Adelante. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gracias, Carito. Bueno, muy bien. Esta palabra no quiero que la olvides nunca. ¿Qué debes hacer con la palabra del Señor? ¿Cuándo debes enseñarle a tus hijos? No, yo escucho constantemente algo que los padres dicen, yo a mi hijo no lo voy a obligar a ir a la iglesia, ni mucho menos a la iglesia cristiana. Ay, ¿qué tal? Cuando él tenga 18 años, él decide. No, qué mal, papá. Tú eres el responsable de tu hijo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Y estas palabras que yo te mando hoy, esto lo está enviando el Señor. Este mandato no lo da el Señor ¿a quién? A los padres. ¿Cómo? estarán sobre tu corazón Adelante. y las repetirás a tus hijos. Gracias. Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué debes hacer? Debes estar allí buscando la presencia de Dios y recuerde que tus hijos van a hacer lo que tú haces. Cuando tú no respetas la autoridad, cuando tú no se sujetas, ¿sabe qué va a pasar? Pues tus hijos tampoco se sujetan ¿a quién? A Dios. Cuando tú mientes, tus hijos también mienten. ¿Y sabe a quién le mienten? Pues a usted, pues la engañan. Entonces, ¿qué estaba pasando? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué pasó con lo que dice la palabra? ¿Qué pasó con Deuteronomio 6? ¿Qué pasó, Elí? No, él en ningún momento le repitió esas palabras. ¿En qué momento debemos repetirle a nuestros? Ay, no, yo estoy cansada de decirle a mis hijos que deben de ir a la iglesia. Y cuando tienen una dificultad, cuando hacen algo, yo llamo al pastor y le digo, pastor, mire que mi hijo hizo esto. Pastor, ayúdelo, haga algo. A ver, ahí dice, ¿cómo dice? ¿Qué? Esas palabras las repetirás a tus hijos. ¿En qué momento? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa Muy y bien. andando por el camino Muy bien. y al acostarte y cuando te levantes. Mi hermano, no se le olvide. ¿En dónde? En tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte, ¿sabe? Tienes que decirle las palabras que el Señor, hijo, tú mientes, ¿verdad? Yo les digo de verdad que es muy importante la palabra del Señor. Mis hijos no son perfectos, los suyos tampoco, pero Dios nos ha colocado aquí para destruirlos. ¿Sabe qué tienes que hacer? Cuando mientes decir, oye, ¿quién es el padre de mentira? ¿Eres un hijo de Dios o eres hijo de él? El padre de mentira. El padre de mentira se llama Satanás. Y no sé, si tú mientes, eres hijo de Satanás y no eres hijo de Dios. El que no es conmigo, contra mí es. Bueno, si estás mintiendo, a ver a quién te pareces. ¿Qué nos dice la palabra? Que robar es pecado. Si tú robas, entonces te vas a ir para algún lugar que no es muy agradable. Ay, qué calor que hace en Chaparro. Ay, pero ese lugar es más terrible. Entonces debes de repetirle a tus hijos. Ay, no, qué pereza, a mí no me gusta orar, mamá.
Ah, bueno, entonces explícale a tus hijos, si no oras, ¿qué va a pasar? Y si te ven orando, quizás ellos les cuesta y no les gusta, pero sabe, van a terminar orando. Amén. Entonces dice la Biblia que Elí no le enseñó a sus hijos la oración, ¿verdad? Pero dice el 22, pero Elí era un muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dije, y sabe, me imagino a este hombre diciendo, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo de vuestros malos procederes. O sea, este hombre no se paró firme a decirle, hijo, esta es la casa del Señor y tú tienes que respetar la casa del Señor. Bueno, que no le gusta orar, bueno, pero aquí debes de respetar. Y no les enseñó que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo te invito, mi amada mujer, mi amado hermano, para que le enseñes a tus hijos el valor de su cuerpo. ¿Saben en este momento, en estos tiempos, por qué se ha perdido el valor? Porque no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y porque en su casa no le enseñaron que ese cuerpo no es para que lo exhiba, porque no está en venta. Cuando uno muestra algo es para vender, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñarle a esas niñas, a esas mujercitas, a que su cuerpo se cuida y no debe estarlo exhibiendo? ¿Quién? La responsabilidad. Ah, el manual que nos dice que nuestro cuerpo es qué. Y si tú conoces del Señor, la responsabilidad es decirle a tu hija, oye, aunque tienes un abdomen súper, pero no es para mostrarlo, guárdate. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tus piernas son divinas, pero ¿sabe? Guárdate, porque tú no estás para la venta. ¿Sabe? Cuando quizás estamos mostrando, exhibiendo nuestro cuerpo, adoramos a una diosa de verdad, ofrecemos nuestro cuerpo a Astarte y no a nuestro Dios. Nuestro cuerpo es del Señor. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Estaban en fornicación. ¿Y le has enseñado a tus hijos qué es esto? ¿Qué es la fornicación y dónde lo lleva? Quizás los consejos de muchos padres es cuídese, cuidado. Y yo pensaba que cuando los papás dicen cuídese era no tener relaciones, pero ese cuídese era, no, pues, protéjase con algo. No. Si tú amas a tus hijos, debes de decirle, la fornicación te lleva al infierno. Entonces, debes de estar cuidándote, diciéndole a tus hijos. El manual nos dice, la palabra de Dios, debes decirle a tus hijos, mire, la palabra de Dios dice esto, tú decides. Si tus hijos ya están grandes, tú tienes que decirles, si tienen 30 años, diles, si tienen 20 años, diles, si tienen 40, si tienen 50, si tienen 60 y si tienen 100 años, tú sigues siendo el padre y tienes la responsabilidad de decirles lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos años tenían los hijos de Eli? Y él dijo, oiga muchachos, por ahí dicen que ustedes están fornicando por ahí con unas mujeres, que están pecando, cuidado, que no hablen tanto de ustedes. Ay, es que la gente es más chismosa y habla de mis hijos. No, mujer, despierta. Dile, Señor, ¿qué está pasando? No puedo estar dormida, no puedo estar permitiendo que Satanás arrebate a mis hijos. Tú no diste hijos para Satanás, tus hijos, el propósito de Dios. Recuerde cuando este hombre Manoa iba a recibir a su hijo, recibió unas instrucciones y era de cuidarlo, de protegerlo. Esa es tu responsabilidad, de cuidar a tus hijos, no entregarlos al pecado. Un día Dios te pedirá cuenta. Bueno, ¿qué nos dicen esos comentarios? Raquel Ducuara dice, un árbol se endereza pequeño, eso decía mi padre. Damaris León dice, cierto, nos cansamos aunque los aburrimos de tanto decirle las cosas. Joana Rodríguez dice, gracias a Dios mi niño es el que me dice, mami, oremos para hacer la tarea, para dormir. Raquel Ducuara dice, aunque no lo hice con mis hijos, ahora lo hago con mis nietos, como lo hizo la abuela de Timoteo. Y Damaris León dice, cierto. Bueno, gracias, mi hermana. Entonces dice, es verdad, bueno, estás a tiempo.
Bueno, nos dice el 29, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordaos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. No sé quién es más importante para ti, si tus hijos o Dios. ¿Saben? Nosotros tenemos que poner primeramente a nuestro Dios. Muchas veces hacemos de nuestros hijos un ídolo. Y recuerde que todos los ídolos son quitados. Entonces, dice la palabra del Señor, ¿sabe? Si Elí hubiera escuchado lo que decía la palabra del Señor y hubiera hablado a sus hijos, ¿sabe? Hubiera recibido bendiciones. ¿Sabe lo que dice el 30? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto es lo que nos dice la palabra. Papás, mamá, tú eres una mujer de fe. Levántate y enséñale la palabra a tus hijos. Muchos, ¿sabe? Porque vemos cada día que pasan cosas terribles, que los chicos ya no quieren trabajar. ¿Sabe que en nuestro tiempo, qué nos enseñaban nuestros padres? A trabajar, ¿verdad? Nos enseñaban a ser responsables. Pero hoy en día los papás, los padres hacen las tareas de sus hijos para mostrarles al profesor. Y el profesor dice, está bonita la letra de la mamá. Los profesores conocen cuando los niños hacen su tarea. Pero qué triste cuando un papá le hace las tareas a sus hijos. Le está diciendo, hijo, el mensaje que le da, hijo, tú no sirves para nada. Pero cuando tú le dices, hijo, tú puedes hacerlo. ¿Sabe qué hacen sus hijos? Aunque se esfuerzan y luchan, ellos pueden lograr hacerlo. Y decía allí Joana que el hijo le decía que orara. Hay muchas cosas que ellos no entienden. Y sabe, tú lo que le puedes decir es, vamos a orar para que Dios te ayude. Porque pues es algo, son cosas nuevas que ellos tienen que aprender cada día, pero yo sé que con la ayuda de Dios lo van a lograr. Entonces, papitos, vamos a ayudar a nuestros hijos, pero no es hacerle todo. No es que mi hijo no puede tender la cama, yo le ayudo porque es que él no lo hace bien. ¿Cuántas veces quizás has cometido ese error de hacer las cosas porque no lo hacen bien? Pero si tú los pones a hacer algo, ellos van a ser responsables. ¿Sabe por qué tú eres responsable? ¿Saben? Todos ustedes son muy responsables y hacen las cosas muy bien. ¿Sabe por qué? Eso se lo enseñó su papá. Eso se lo enseñó su mamá. Y tú le enseñas a tus hijos a ser responsables. Ay, no, es que yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí, es que me pusieron a trabajar desde chiquita. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque nos enseñaron a trabajar, a ser responsables. ¿Sabe qué nos dice la palabra del Señor? Cuando tú no, si en este momento tú ya no estuvieras, ¿crees que tus hijos continuarían en el camino del Señor? Si tan solo se van para otro lugar y ya no buscan del Señor, nos preocupamos, ¿verdad? No podemos seguir ahí. Dice, leamos lo que dice un ejemplo allí de una generación que vino después de Josué. Josué 2:10. Josué 2:10. Esta era una generación. Josué 2:10, ¿qué nos dice la palabra? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y los que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Bueno, entonces estamos allí. Recordemos a nuestros hijos, recordarles la palabra del Señor. La generación, esas generaciones, perdón, no es Josué, es Jueces 2:10. Jueces 2:10. Entonces, recordemos de decirle una y otra vez las palabras a nuestros hijos.
¿Cuándo le vas a decir la palabra del Señor? ¿Cuándo le vas a decir, hijo, estás equivocado? Esa pataleta no te queda bien. Esto no lo hace un niño hermoso como tú. Adelante. ¿Qué nos dice la palabra Josué? Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Gracias. Entonces vemos aquí algo que sucede. Todos conocemos a Josué, ¿verdad? Josué el conquistador. Josué el que entró a la tierra prometida. Entonces, bueno, dice, ¿y sabe cuáles eran las palabras de Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Le dice, vea, yo no sé ustedes a qué Dios se les quiere servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién lo decide? Él, el líder, Josué. Pero ¿sabe? Y bueno, los hijos de él sirvieron al Señor. Pero llega una generación donde ellos ya no conocían del Señor, ni conocían nada de la historia, no conocían lo que el Señor había hecho, no sabían la obra que se había hecho en Israel. No, sabe que aquí estamos bendecidos, aquí tenemos todo, ya no necesitamos de Dios. Entonces, enséñale a tus hijos que ese plato de comida que te estás comiendo allí, debes de darle gracias al Señor, que proviene de nuestro Padre Celestial. Enséñale a tus hijos que esa bendición, esos zapatos, esa ropa, esa se la dio el Señor. Amén. Entonces, bueno, segundo, mis amadas hermanas, ¿eres buena? Bueno, no sé si nos escribieron allí si son buenas para... Sí. Bueno, allí permite lo que dice la hermana, que un árbol se enderece desde pequeño, es verdad. Las instrucciones son muy buenas recibirlas cuando son niños, ¿verdad? Cuando ellos están niños es cuando deben recibir todas estas instrucciones. No espere que tus hijos tengan 20 años. A ver, ¿qué nos dicen? Adelante, Carito. Damaris León dice, tenemos que estorbarle siempre. Penagos Martínez Vivi dice, amén. Rosita Cerquera dice, amén, cierto. Sandra Cárdenas dice, definitivamente como madres somos muy bendecidas, ya que nuestro Padre Celestial cuida de ellos en todo momento, pero siempre y cuando nuestro comportamiento también sea beneplácito para Dios. Así es. Damaris León dice, debemos enseñarlos a valorar las cosas y que se esfuercen ellos. Marjorie Lozano dice, amén, gloria a Dios. Joana Rodríguez dice, pastora, yo oro y mi hijo cuando me ve que voy a acostar la niña me dice, mami, oremos, y yo le digo, ya vamos a orar, amor. Y cuando va a empezar la clase también me dice, por lo que yo le he inculcado estos principios y él apenas tiene 5 añitos y deseo poder ser un ejemplo para ellos, para mi hogar. Siento que Dios ya empezó a cambiar mi vida. Yo venía muy cargada y últimamente me siento mejor, más tranquila. Damaris León dice, en mi caso Dios me ha bendecido con mis hijos, por eso va de la mano con la crianza. Gracias, mi hermana Damaris, y gracias, Joana, y a todas las que nos escriben allí, es verdad. Es muy importante, usted como mujer, porque les estamos hablando hoy a las mujeres. Bueno, cuéntenos qué nos dice allí. Marjorie Lozano dice, siempre me acuerdo de una prédica del pastor Braulio, que a los niños se les enseña desde el vientre. Cristina Isabel Benítez dice, amén. Mary González dice, amén, debemos enseñarle desde pequeños. Mi hija siempre a las horas de cada comida, ella dice, mami, vamos a orar. Gracias, mi hermana, qué linda. Es verdad, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. Lo que tú le enseñaste a tus hijos, eso es lo que ellos van a hacer. Y lo que no les enseñó, también eso decirle, eso hay que quitarlo. Entonces, mis amadas hermanas, no esperemos que ellos crezcan, sino que el momento es ahora. Estás a tiempo de salvar a tus hijos. Despierta. No, pues mis hijos, ellos no les gusta que yo ore por ellos. Ellos les encanta estar allí encerrados o pasarla con los amigos. Pues para que no se ponga bravo. ¿Cómo que para que no se ponga bravo? La autoridad es usted, mamá, por favor.
No permita que tus hijos se pierdan. Bueno, pero continuamos allí. Segundo, aprende a ver a tus hijos por la fe. Aprende a ver a tus hijos por la fe. Y leamos lo que dice la palabra en Hebreos 11:23. Hebreos 11:23. Somos mujeres de fe, hombres de fe. Hebreos 11:23. Dice la palabra del Señor. Dale. Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bueno, gracias. Entonces vamos a ver este hermoso ejemplo de un hombre especial, de unos padres especiales. Entonces, vemos este ejemplo de estos padres de fe, ¿verdad? Ellos lo vieron por la fe y creyeron que Dios lo había enviado con un propósito especial. Quiero preguntarte, ¿cómo ves tus hijos? ¿Cómo ve el futuro de tus hijos? Estamos en este tiempo y quizás estamos diciendo, como dice la palabra, en esos tiempos peligrosos. Y ¿saben? Estamos en tiempo donde debemos estar en casa y tengo entendido que los chicos no pueden salir, ¿verdad? Entonces, si tú estás buscando de Dios, tus hijos deberían estar buscando más del Señor, ¿cierto? Pero muchas veces vemos que están más desconectados que nunca. Entonces, estamos en peligro. Por favor, conecta a tus hijos. No permitas que ellos se desconecten de el cielo, de la presencia de Dios. Dice que ellos lo vieron por la fe y creyeron que Dios lo había enviado con un propósito especial. ¿Para qué cree que Dios envió a tu hijo? No, pues es que a él le encanta bailar y baila bonito. Ay, pues es que mi hija tiene un cuerpo lindo, que lo muestre. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Para qué cree que son hechos? ¿Qué propósito tiene Dios con ellos? Éxodo 2:10. Dice la palabra del Señor, allí vemos esta hermosa historia. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Bueno, muy bien. De pronto hay muchas mujeres que no conocen la historia, gracias Carito, hay muchas mujeres que no conocen la historia de Moisés y me gustaría que leyéramos la historia. Entonces leamos lo que dice Éxodo 2:1, Carito. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle por más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo,
y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Gracias, Carito. Qué hermosa historia. Me agrada muchísimo. Me encanta esta historia de Moisés. Porque Dios tiene un propósito. Dice que los padres, ellos lo vieron por la fe y creyeron que Dios tenía un propósito hermoso. Ellos saben qué hicieron. Dice que en ese momento había un decreto de muerte. Porque ¿qué estaba pasando con los niños que nacían? Todos los niños los estaban mataban los niños, ¿verdad? Pero aunque llegue la muerte, donde hay unos padres sabios, allí sus hijos son guardados por la presencia de Dios. ¿Sabe qué pasó con Moisés? No, pues no murió. ¿Sabe por qué? Porque estos padres creyeron a Dios. Ellos eran unos hombres, un hombre y una mujer de fe. Amram y Jocabed, unos padres de fe. Dice, pero que no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calfateó con asfalto y brea. ¿Sabe qué hicieron ellos? Una arquilla. ¿Y sabe la arquilla qué es? La protección. ¿Y sabe cuál es la protección que tú tienes para tus hijos? La palabra, la oración. ¿Qué hicieron estos padres? La arquilla. Y allí colocaron a este chiquito. ¿Cuánto tiempo tenía? 3 meses. 3 meses. ¿Tú colocarías a tu hijo allí en un río de 3 meses? Si quizás su hijo tiene 30 años o tiene 10 años y usted dice, ay, mi hijo no puede hacer nada. No, tienes que verlo en fe. Entonces, la arquilla es la protección. La arquilla, ¿quién colocó esa protección? Tú que eres el papá y tú que eres la mamá. Madres, usted coloca esa protección. Y la protección es la palabra y la oración. Bueno, allí nos pregunta la hermana Milena, nos dice que ella, por ejemplo, está iniciando en el camino del Señor. ¿Y qué debe hacer? Porque su hijo pues quizás no escucha la palabra de Dios y ella está iniciando. No te preocupes, mi hermana, sigue al Señor y tus oraciones alcanzarán a tus hijos y tu testimonio hace que tu hijo empiece a seguir al Señor también. No te preocupes. Ya leemos. Entonces, quiero preguntarle algo. Hoy es el día de preguntas. Hoy tengo las preguntas, mujeres. ¿Tú ya hiciste tu arquilla? ¿Ya hiciste tu arquilla, mujer? ¿Ya hiciste tu arquilla? Bueno, a Carito no le puedo preguntar porque ella no tiene hijos. Entonces, cuéntenos qué nos dicen allí los hermanos. A ver, Carito, la arquilla. Mujeres, mujer de fe, ¿ya hiciste tu arquilla? La palabra. Arelis Leal Girón dice, debemos enseñarles el camino de Dios y ser un ejemplo para ellos, ya que ellos imitan lo que ven en nosotros. Es verdad. Lady Mayerly Prieto dice, yo veo a mis hijos sirviéndole al Señor y temiendo y todos unos profesionales. Sandra Cárdenas dice, el futuro de nuestros hijos debe depender de las promesas que Dios coloque sobre ellos y los proyectos que como padres ayudemos a construir solo si es la voluntad de nuestro Padre. Milece Díaz dice, bueno, ya era lo que usted leía, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando, como en mi caso, comencé a seguir la palabra ahora que mi hijo tiene 25 años? Gracias a Dios, él es muy juicioso, pero aún no escucha la palabra. Joana Rodríguez dice, amén, amén, amén. Bueno, muy bien, gracias. Tenemos más. Bueno, qué Perdón. pena. Damaris León dice, aquí todos los crié en los caminos de Dios, pero ahora jóvenes y algunos ya se casaron y se apartaron. Ahora con mis nueras es más difícil porque ellos los apartan de Dios. Penagos Martínez Vivi dice, aún no, y está llorando, pero lo haré. Joana Rodríguez, pastora, yo tengo ganas de presentar la niña a Dios porque ella apenas tiene 2 añitos. Muy bien. Sandra Cárdenas dice, pastora, muchas veces ocurre que no colocamos a nuestros hijos sobre el agua, pero llega el momento en que tenemos que dejarlos partir en busca de un futuro. Penagos Martínez Vivi dice, en el nombre de Dios. Gracias. Gracias por sus mensajes, mis amadas hermanas. Entonces, mis amadas hermanas, les decía, tú tienes que preparar tu arquilla, tu oración.
la palabra y tu testimonio es muy importante, ¿sabe? Gracias porque alguna hermana, creo que la hermana Sandra nos dice, ellos llegará el momento donde deben de marchar, ¿verdad? Ya es verdad. Pero ¿sabe cuánto tiempo, voy a decirle la historia, cuánto tiempo estuvo Moisés con su mamá? Allí hubo algo especial. Ellos prepararon la arquilla, la soltaron allí en el río y entonces hay una ley muy importante y es la ley de la hermana, del hermano mayor. ¿Sabe por qué? Porque esta hermana, María o Miriam, dicen en algunas traducciones, esta hermana es muy importante y esta niña estaba allí atenta a ayudar a sus hermanos. Recuerde, lo que usted hace con sus hijos mayores, lo que van a hacer, ella va a ser de ejemplo en bien o en mal para sus hermanos, porque recuerda que ella va a ser muy importante. Es muy importante los primogénitos. Recuerda que el primogénito hereda lo que hacen los padres, ¿verdad? Antes los padres, los hijos querían hacer lo que hacían los papás. Es que mi papá hace esta tarea y yo también la quiero hacer. Mi papá es zapatero, yo también. Mi mamá hace esto, yo también lo quiero hacer. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Los papás dicen, los niños dicen, los chicos dicen, ay, qué pena, es que mi papá hace esta tarea. Ay, no. Y se avergüenzan de los padres. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió la herencia? ¿Qué pasó? Ya ellos no quieren ser como los papás. Ellos están invitando ¿a quién? Allí, al que ven en las redes sociales, al chico que más irrespetuoso es, al que no tiene valores, al que no tiene... quizás tú eres un hijo de Dios, pero sus hijos quieren seguir su héroe, es una persona que le sirve quizás al enemigo. Entonces, a ver, padres, no nos podemos quedar quietos ante esto. Entonces, recordemos, María fue alguien muy especial donde le habla allí a la princesa y le dice, oye, hay una mujer que puede ayudarle a su hijo. Dios ya tenía todo planeado. Dios establecerá conexiones, ¿sabe? No es casualidad cuando nuestros hijos llegan a un lugar y dicen, ay, gracias a Dios, allí llegó una persona y me ayudó y esa persona me habló de Dios, ¿sabe? Tus oraciones tienen respuesta. Nosotros no vamos a estar toda la vida cuidando a nuestros hijos y hablándole allí, ay, cuidado, ay, mira, no. Igual nuestros hijos son niños y ellos tienen que jugar, tienen que divertirse, tienen que estar allí en el mundo. El Señor no nos va a colocar en un lugar diferente, vamos a estar allí, pero lo importante es enseñarles que no se pueden mezclar, que a Dios no le gustan las mezclas. Mamá, pero es que allí todo el mundo baila, mamá, es que allí todo el mundo toma, es que mis compañeros se visten así. Sí, ellos, pero tú eres diferente, te tienes que parecer a tu papá, no a tus amigos. Entonces, aprovechemos. Bueno. Estos padres, ¿sabe cuánto tiempo tuvieron a sus hijos? Solo estuvo allí unos añitos y alguna hermana nos escribía allí, una hermana nos escribía los primeros años, ¿verdad? ¿Sabe cuánto tiempo? Cuando destetó este niño, esta mamá tuvo que entregar a su hijo allí, al enemigo. ¿Sabe quién era el enemigo del pueblo de Dios? Pues era los egipcios. Faraón tenía que entregar allí en casa de Faraón. Pero ¿sabe qué hizo esa mamá? Aunque le dolía el corazón, dijo, Dios, tú cuidas a mi hijo, ahí se lo entrego. Y la mejor leche que había en palacio era para Moisés. Y se crió allí. Pero ¿saben esas palabras, esa enseñanza que su madre le dio cuando era un niño? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuánto tiempo desetaban a un niño? ¿A los 4 años? 3, 4 años. Entonces, esta edad tenía Moisés de 4 a 6 años y en ese tiempo, estos años, la mamá aprovechó al máximo para enseñarle la palabra de Dios. Tu papá es Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, es tu papá y le enseñó los principios, los valores, el amor al Señor y el amor al prójimo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque cuando Moisés estaba allá en el palacio, aunque veía los esclavos que estaban allí y un hombre de estos estaba maltratando, ¿el que hizo? Lo defendió y se equivocó porque se le fue un poco la mano. Pero, ¿sabe por qué lo hizo? Por lo que tenía allí en su corazón, por el amor que le había enseñado la mamá. ¿A quién?
al prójimo, a su pueblo? ¿Le has enseñado a tus hijos el amor por los hermanos? ¿Le has enseñado a tus hijos que deben saludar? Hoy en día es muy complicado y allí tengo varias maestras que están allí conectadas y ustedes, mamitas, saben que los chicos hoy les cuesta saludar. Uno dice, hola, ¿cómo está? Hasta en WhatsApp uno le saluda y no le responde. Algunos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, me dejaron en visto, hola, hola. Pero qué bueno, a usted le enseñaron a saludar. Enséñale a tus hijos a saludar. Qué bueno, eso no se puede perder. Bueno, ¿qué nos dicen los comentarios? Dice Marjorie Lozano, dice amén, claro que sí, pastora, desde que estaba en el embarazo y aún continúo en la labor. Bueno, muy Joana Rodríguez dice, el papá quiere que yo la bautice, pero yo no quiero. Y le dije que la niña aún no sabe de pecados, entonces se me impuso, pero ahí estoy orando para que él pueda entender algún día por qué, porque los suegros son católicos. ¿Qué me dice que puedo hacer ¿qué me dice que puedo hacer en ese caso? Que el papá dice una cosa y yo otra. Bueno, debemos de ir al Señor y que sea el Señor ayudándole. Usted le va a entregar esta situación porque usted no puede tener allí contiendas con su esposo. Usted conoce, Señor, tú sabes que tú eres lo primero en mi vida y necesito la bendición para mí. Órale al Señor que el Señor le apareja todo. No tienes que entrar a discutir allí con tu esposo ni con tus suegros porque ellos son católicos, también tenemos que respetar la fe de ellos y que ellos busquen al Señor por la fe como tú buscas al Señor, entonces ellos van a ver ese ejemplo y dicen, sí, entonces dejemos y ya estaremos orando por eso, dejemos en manos del Señor y estaremos orando para que Él sea el Señor aparejando todo para que todo salga conforme a la voluntad de Dios. Bueno, también tenemos a Rosita Cerquera que dice amén, gloria a Dios. Enelia Saavedra dice la arquilla es la oración y no me cansaré de orar por mis hijos. Veo a mis hijos con ojos espirituales sirviéndole al Señor y el Señor me permitirá verlos sirviéndole. Sé que nuestras oraciones no son en vano. Sandra Cárdenas dice, pastora, importante es que permitamos que Dios siembre la semilla de amor, la semilla de fe. Puedo dar testimonio que por más la semilla de amor, puedo dar testimonio que por más que deseen meterse con las cosas del mundo, siempre estarán blindados. Por eso no dejemos de orar, de darles buen ejemplo y de recordarles cuántas veces asistieron a los cultos de niños, de jóvenes y adultos en donde conocieron la palabra sagrada. Gracias, mi hermana Sandra. Es verdad, mis hermanas, no dejen de orar, pero no dejen de estorbarlos. Muchas veces vemos hijos de cristianos sirviéndole al enemigo o siendo, y mi esposo decía algo, y lo quiero recordar en este momento, mi esposo decía, no le enseñe a su hijo que sea un hipócrita. Delante del pastor o en la iglesia es uno, y en el colegio es otro, y en la casa es otro. No le enseñemos que sean unos hipócritas. Tienen que ser uno, ¿verdad? No, cuidado que viene el pastor. Pues ya viste que viene el pastor. No te pongo la minifalda. Ay, pastor, yo no sé por qué, de dónde sacó esas minifaldas. Pues porque usted se las compra. Entonces más adelante no se pregunte por qué pasan situaciones. Tienes que enseñarle, no, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú no estás para la venta. Tú eres una mujer preciosa, eres una mujer de Dios, eres diferente. Ay, mamá, es que lo que está de moda es esto. Pues puede estar muy de moda, pero tú te puedes tener cosas más lindas y Dios te bendice. Entonces, la fe de una madre. La fe de una madre es muy importante. Lo que tú dices, tus hijos lo van a hacer. Como tú te vistes, tus hijos se van a vestir. Bueno, como tú hablas, tus hijos van a hablar. Como tú piensas. Puedo decirlo. ¿Sabe por qué? Porque hay una mujer de fe que lo hizo y Dios la respaldó. No olviden. No permita que el enemigo tome a sus hijos, que se los lleve cautivos. No permita que el anatema entre a su casa. Muchas veces permitimos. Y yo le decía a mi esposo, no sé si las mamás son ciegas o nos volvemos muy ciegos con nuestros hijos y no vemos el pecado o no vemos cuando ellos están mal. Muchas mamás ven las cosas pero dicen, no, mi hijo no pasa nada, está súper bien. Y yo les pregunto, incluso, ¿cómo está tu hijo? Y pues no, súper bendecido.
Pero uno dice, realmente no está bien, porque si está haciendo cosas para el mundo, para mí no estaría bien. Yo siempre le digo, Señor, aunque mis hijos estén bendecidos, aunque tengan un empleo, aunque tengan todas las cosas materiales, si no te buscan a ti, deténlos ahora mismo. Porque para mí lo más importante es la salvación. Que busquen al Señor. Eso es lo más importante. No es que tengan dinero, no es que tengan el mejor empleo, no es que tengan las mejores... Pero si no tienen al Señor, si no están temiendo al Señor, si se han desenfocado del propósito, de las cosas que Dios tiene, Señor, no los dejes avanzar. Deténlos hasta que ellos aprendan y miren al cielo, que tú eres lo mejor. Entonces, leamos 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:5. Dice la palabra, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo de que avives tu fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Gracias. Esta palabra es hermosa. Vemos 3 generaciones de fe. No sé cómo se lo decía. Si tu hijo, si tus nietos serán hombres y mujeres apasionados por el Señor. No deje que ese fuego se apague. Continúa allí en la búsqueda del Señor. Instrúyelos. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Algunas hermanas dicen que sus hijos quizás cuando eran niños buscaban del Señor. Y en este momento no están. Mi hermana, continúa en la oración. Porque yo sé que esa palabra que un día sembró en ellos no se apartarán. Ellos verán. Y empieza a desatarlos y a declarar la palabra de Dios sobre ellos, porque creemos que el fruto de tu vientre es bendecido y no diste hijos para Satanás, sino para el servicio del Señor. Amén. Entonces vemos 3 generaciones allí. Vemos una abuela, Loida, abuela, una mujer de fe. Eunice, una madre de fe, esposa de un griego. Pero eso no fue impedimento para levantar un hombre de fe, un pastor de fe, un hombre que le servía al Señor. Este joven Timoteo es un pastor. Qué bueno, ¿sueñas que tus hijos sirvan al Señor? Entonces, si tu hijo es un nazareo, vemos que este hombre, Manoa, tenía una instrucción para su hijo, ¿verdad? Nazareo, entonces el pelo. No, pero ¿qué pasa si es que el pelo, o sea, es lo que está de moda, mi hijo se puede hacer ese corte? Para mí es tan importante hasta eso, porque aquí no lo enseña la palabra, ¿verdad? Entonces, a veces los chicos se hacen unos cortes como un poco raros y uno dice, bueno, ¿y esto de dónde sacaste ese peinado? ¿A quién te lo viste? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién fue el...? Pues no lo vi por ahí. Bueno, no sé. Me pareció lindo, pero ¿de dónde lo sacó? No, ¿por qué te vistes así? Recuerda que todo está con un propósito. Las vestiduras, el pelo, todo esto debe ser cuidadoso. Los hombres, de verdad, ya los chicos usan aretes, se maquillan, usan short, ya viven, uno dice, bueno, esto es una niña, un niño por su vestimenta, tiene aretes, tiene maquillaje. Y no es porque sea, digamos, homosexual, no, sino que sencillamente la mamá, ay, no, el niño se ve lindo en short, el niño de piles, ay, va a llevar el niño. Y las mismas mamás le compran aretes a sus hijos. Entonces, no, hijo, tú eres un varón y debes de usar esta ropa. Entonces, enséñale a tus hijos que son diferentes, que son hijos de Dios y que deben de imitar al papá como se viste, a la mamá como se viste. Bueno, entonces vemos, Loida era una mujer de fe, Eunice una mujer de fe y Timoteo un joven de fe. ¿Cómo son los hijos del Señor? Entonces vemos un gran ejemplo. Podemos ver, ¿verdad? A Timoteo. Entonces, mis amadas mujeres, ese es un ejemplo de una mujer de bendición. Quiero hablarle de otro ejemplo de una mujer de mucha bendición y de bendición para todas nosotras, para todo Chaparral. Es la hermana Cecilia, creo que la vi conectada también, mi hermana, y si me está viendo, un abrazo, un saludo muy especial
La hermana Cecilia es una mujer de fe, una mujer que crió un hijo en bendición. Y mi esposo me cuenta, cuando él era un niño y su mamá buscaba al Señor, ella se iba para los ayunos y ella lo llevaba. Y aunque a él no le agradaba mucho, quizás cuando inició, digamos que ir a ayunar no era fácil y para los niños no es fácil. Pero sabe, ella lo llevaba a los cultos y lo llevaba una y otra vez. Y quizás para un niño, bueno, como que esto no me apasiona mucho, pero sabe, ella sembró esa semilla. Y sabe que recibimos la bendición hermosa de tener un pastor, ¿cierto? Nuestro pastor Braulio. Es una bendición como esposo, como pastor. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Instruirlo, enseñarlo. Ella podía dejarlo en la casa. No, ¿sabe qué hacen muchas mujeres de fe? Muchas mujeres que conocen al Señor. No, hijo, yo voy para la iglesia, te quedas acá. Voy a orar, voy a hacer el altar familiar, voy a orar, tú te quedas acá. No, papito, predíquele usted a su hijo, porque quizás su hijo, si no está bien, ¿qué puede enseñar? Que bueno que ellos oren y esto es bonito, ¿verdad? Pero tú tienes que enseñarle. Muchos hijos son los que enseñan a los papás y mandan en la casa. No, la autoridad es el papá y la mamá. Bueno, entonces esta mujer, aunque Dios lo permitió de esta manera, que quizás el padre del pastor no estuviera allí y ella sola tuvo que estar allí con su hijo y el Señor lo preparó para esta bendición. Entonces, no hay excusa. Ay, no. Allí también nos escribía una hermana que es madre soltera, pero mi hermana continúa en el camino del Señor, que yo sé que el Señor tiene lo mejor para su hijo. Él es el papá de su hijo y él es su esposo, no está sola. Entonces, qué bendición, qué privilegio, ¿cierto? De tener un hombre de bendición en nuestras vidas. Enséñale a tu hijo. Muchas veces cuando nuestros hijos se equivocan y tenemos que corregirlos con la vara, duele, ¿cierto? Pero cuando no los corregimos, no los amamos. Muchas veces cuando ellos hacen algo, le reclama a otra persona. Ay, es que usted fue el culpable, que por qué permitió eso. No, tú eres el responsable de corregir a tus hijos. Ay, es que la abuela, ay, es que la tía, ay, es que... No, es su responsabilidad. Mamá y papá, instruye a tus hijos. Ahí en la palabra no dice otra persona, ¿cierto? Y si tú eres el encargado de un niño, si es tu sobrino, si es tú recibiste un niño allí, tienes la responsabilidad de enseñarle y hacer esta tarea como nos lo dice la palabra del Señor. Entonces, tercero, conviértete en una guerrera por tus hijos. Esta es la parte más buena. A ver, mujeres, conviértete en una guerrera por tus hijos. Varón, mírame bien, conviértete en un guerrero por tus hijos. ¿Sabe qué veo en ustedes? Un guerrero, una guerrera que necesita ser despertada. Estás muy cómoda, pero ¿sabe, mujer? Levántate y pelea por tus hijos. Espiritualmente, no permitas que tus hijos escuchen esa música secular. No permitas que ellos vean esas películas. Recuérdale que ellos son diferentes, son sagrados y que lo que queremos es la salvación. ¿Saben? Las bendiciones más hermosas son para ellos. Dice que su generación será poderosa en esta tierra. Queremos que nuestros hijos, porque muchas veces los hijos de los cristianos están así como que a medias o no buscando al Señor por culpa de nosotros los padres, que quizás no les enseñamos, pero con nuestro ejemplo. O quizás vemos muchas cosas, ¿verdad? Y ellos están viendo muchas cosas en nosotros que quizás estamos haciendo esto. Entonces, ¿qué nos invita el Señor en esta tarde? A que nos levantemos como unos guerreros. No guarde tu espada, no retroceda, mujer, levántate y pelea por tus hijos. ¿Sabe qué es lo primero que debes de hacer? Necesitas levantarte. Necesitas estar allí con la armadura de Dios. Ah, bueno, voy a buscar esa armadura y me la coloco, sí. Recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un enemigo y me gustaba muchísimo y me tocó bastante esta palabra que mi esposo predicaba, creo que era la semana pasada cuando hablaba de de las tinieblas, de las cosas que dicen, que nos dice allí en Romanos, que las generaciones que se están levantando es amadores de sí mismos, que ya no les importan los padres, que están, ¿qué les importa a los chicos?
pues ellos, que ellos estén bien vestidos, que tengan las cosas de marca. Y sabes, si el papá, no importa si el papá no tiene, eso no les importa. Si el papá está enfermo, pues no, lo importante es que la mamá le prepare la comida y se la pase. Enséñale a tus hijos a trabajar, enséñale que eso, las cosas no se ganan fácil, que hay que trabajar para poderlas ganar. Dice la palabra del Señor, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si tú buscas al Señor, dile a tus hijos que van a tener todas las bendiciones, pero que si no buscas al Señor, sencillamente vas a ser un fracasado, digámoslo de esa manera, un miserable. Vas a estar ahí sin propósito, pero aunque seas un profesional, en la tierra podrás tener un título, pero en el cielo, ¿sabe? Lo más importante es lo que nosotros estemos haciendo. Y quiero leer una historia en Mateo 15, 21. Quiero que ustedes mujeres se levanten como esta mujer. Mateo 15, 21. Conviértete en una guerrera. Mateo 15, 21. Mateo 15, 21. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos? Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Gracias, Carito. Entonces vemos la fe de la mujer cananea. Era una mujer considerada indigna de acercarse a Dios porque era una mujer cananea. Pero eso no le impidió, eso no fue impedimento para que ella se acercara a Dios por su hijo. Ella se acercó ¿a quién? Al Señor. Es tiempo de que tú te acerques al Señor por tus hijos. Hay muchas mujeres que están muy cómodas, pero hoy es el tiempo. Y voy a orar: Señor, inquiétale. No permitas que esa mujer se quede quieta allí y sus hijos se pierdan. Mujer, es tiempo de levantarse por tus hijos. No permita que el enemigo tome a tus hijos. Entonces, eso no fue impedimento. ¿Qué le impedía a esta mujer? No, ella era una mujer indigna de acercarse al Señor. ¿Sabe qué tenía esta mujer? Una hija endemoniada. Una hija que estaba atormentada por un demonio. No sé cómo están tus hijos, si están atormentados por un demonio. Quizás esa rebeldía, esa pereza. Esto no es nada más que un demonio que los está atormentando. Quizás su hijo pelea por todo, nada le gusta, rechaza todo. Dice mi esposo, no le sirven el alimento y ya lo rechaza. Eso es un espíritu de rechazo. Nada les gusta. No nos podemos creer. Hijos enfermos, con enfermedades. Vamos a orar al Señor. ¿Sabe? Estaba esta mujer con una hija en una necesidad. ¿Sabe? Ella fue donde Jesús, pero ¿qué recibió? Respuesta: no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mujer, aprende a crecer en fe en medio del silencio de Dios. Pero, pastora, yo ya he orado. Oré 3 veces y no vi respuesta. Ya no oro más. Le he dicho bastante, llevo 5 años diciéndole y nada pasa. Esta mujer corrió a donde Jesús, le impedían acercarse, pero sabe, y cuando se acerca tiene la oportunidad de estar cerca de Jesús y le dice: Señor, mira, necesito esto. Y las palabras de Jesús dicen: no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Se rinde esta mujer ante esto? No. Entonces, mujer, aprende a crecer en fe en medio del silencio.
Cuando Dios no te responda, cree. Señor, tu palabra dice esto. Hay esta palabra sobre mis hijos. En el nombre de Jesús, desato a mis hijos de toda atadura. No tienes que pelear contra esa persona. Recuerda, tienes que desatar a tus hijos. Es que no te escuchan. Entonces, Señor, dame gracia y favor. Señor, ahora desato a mis hijos de toda sordera espiritual, de toda atadura. Hay muchos niños, chicos que están allí, que su mente está entenebrecida. ¿Sabe que ellos quieren escuchar la palabra del Señor? No, de hecho en este momento están diciendo, uy, qué pereza, mamá, quité esa pastora. Y entonces la mamá dice, ay, hijo, pues la verdad, yo no quería decirle, pero es que la pastora dice, usted sabe que ella es un poco cansona y pues dice que no se vista así. No, dígale, hijo, mira, es que tú eres así, no debes de hacer esto. La palabra de Dios lo dice, si tú le quieres enseñar. Entonces, esta mujer, ¿qué pasó? En silencio empezó a crecer esa fe. ¿Sabe, mujer? Aprende a humillarte en la presencia de Dios. Cuando tú te humillas ante la presencia de Dios, ¿qué dice? Me encantaba lo que decía allí en Samuel. Porque Dios, ¿qué? ¿Dios qué hace? Dios honra a los que lo honran. ¿Cierto? ¿Y qué hace con los que desprecian al Señor? Los tienen en poco. ¿Los tienen qué? En poco. Hijo, ¿no quieres buscar del Señor? No puedes, no quieres hacer nada de Dios, no quieres orar. Bueno. No importa. Entonces aprende a humillarte en la presencia de Dios. Corre al Señor en este momento. Quiero que volvamos a Samuel, segunda de Samuel 21:10. Segunda de Samuel 21:10. Segunda de Samuel 21:10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Gracias. Entonces aquí vemos otra mujer de fe, otra guerrera. A mí me gustan mucho estas mujeres y yo creo que ustedes dirán, bueno, es que la pastora no conoce la Biblia. Claro que la conozco muy bien. Entonces le dije, conviértete en una guerrera. Esta mujer cananea era una guerrera, pero esta Rispa sí que era una guerrera del Señor. Esta mujer, aunque sus hijos murieron, ¿sabe? ¿Por qué habían muerto? ¿Por qué murieron sus hijos? Esos hijos murieron por culpa de su papá. Pero bueno, ya estaban muertos. ¿Qué importa si mi hijo ya no escucha? ¿No ve que se la pasa allá en el bar todo el día? Bueno, en ese tiempo también toman. Pero usted dice, ¿sabe? Yo no me quedo quieta. ¿Sabe? Yo sé que es orar por alguien que quizás está allí en ese camino. Yo también tengo algunos hermanos que no conocen del Señor, pero le digo, oye hermano, no importa dónde llegues, allí te alcanzarán mis oraciones. Y no dejo orar por mis hermanos. Y los veo en fe. Y sabe, cuando tengo la oportunidad siempre los estorbo y le digo, mira, esto dice la palabra del Señor. Porque es mi tarea como hermana. Y ellos escuchan la palabra y yo sé que tiene poder la palabra del Señor. Esta mujer, Rispa, se paró para defender ¿qué? Los cuerpos de estos hombres, de sus hijos. ¿Sabe? Es hermoso, ¿cierto? Dice que entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras en el campo de noche. Mujer, tú tienes que cuidar a tus hijos de día y de noche. Levántate como una Rispa. No permitas que esas moscas, ¿quién es el señor de las moscas? Satanás, ¿verdad? No permita que nadie toque a tus hijos. Esos pensamientos, hay muchos chicos, tus hijos, que los pensamientos es, quisiera ser una bailarina, quisiera ser esto, o de hecho lo hacen allí.
viendo pornografía, viendo cosas que no le agradan al Señor. Y quizás hay cosas que ustedes no las saben. Y tienen Facebook y en el Facebook escriben cosas terroríficas, diría de esta manera. Pero ustedes no lo saben porque quizás la tienen como a mí, bloqueada. Pero saben, el Espíritu Santo es el que muestra, ¿cierto? Entonces dile, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que está pasando en mis hijos. Esta rispa se paró ¿en dónde? En un peñasco. Párate en la roca que es Cristo y levántate a pelear por tus hijos. No permita que nada, dice que ni de día, ¿verdad? Ni de noche. Esta mujer dice que no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche, ni de día, ni de noche. No permitas que nada toque a tus hijos, que Satanás no venga con pensamientos. ¿Sabes cuáles son los pensamientos de sus hijos? Ay, es que estoy tan aburrido, no tengo nada que hacer, me quiero morir. ¿Sabe por qué se quiere morir? Porque no encuentra nada que hacer. Pon a tus hijos a leer, que lean, que estudien. Están en clase, pero ¿sabe cuál es? La profesora dice, no ha mandado los trabajos, no manda trabajo, no manda trabajo. Y usted dice, ay, es que mi hijo, él no puede ir a culto, no puede conectar porque es que tiene tantos trabajos. Por favor, despierta, párate en la roca que es Cristo y cuida de tus hijos. Muchas veces dice, pues mi hijo está tan juicioso, yo solo le dejo el teléfono para que haga las tareas y allí está todo el día. Todo el día. Pero si la clase no la dan todo el día. A ver, allí hay algunos maestros y sabemos cómo es esto, ¿verdad? Ellos dicen, no, es que mire, no, levántate y cuida esos pensamientos. ¿Por qué tus hijos están diciendo que se quieren morir? Porque quizás hay mucha ociosidad, no encuentran, y quizás tienen, ¿cuáles son esos problemas? Están enamorados, estamos encontrando niñas de 13, 14, 15, 16 años que se quieren suicidar o que se han intentado suicidar tomando cosas, tomando venenos, tomando cosas. ¿Por qué? Ay, porque mi novio me dejó. Por favor, mujeres, levántate, despierta. Despierta, es tiempo de levantarse. Esta mujer se levantó para cuidar el cuerpo de sus hijos, aunque estaban muertos. Entonces, esta es nuestra tarea. Ay, pero es que el papá no me ayuda. Levántate, mujer. No tienes que pelear, solo tienes que pelear con Satanás. No tienes que pelear con tu esposo ni con nadie. Sé firme delante de tus hijos. No ceda. Si tú cedes, no podrás hacer guerra espiritual. Si sus hijos le dicen, ay mamá, es que usted es muy casona. Un momento, ¿cómo que el hijo le habla de esa manera a la mamá? Entonces, párate firme, porque hay una bendición hermosa para ti. Lee lo que dice la palabra del Señor en el libro de Salmos. Salmo 127. Salmo 127. ¿Qué nos dice, Carito? El Salmo 127, 4. 127. Sí. Salmos 127:4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bueno, escriba muy bien ahí. Salmo 127. Salmo 127. A ver. Como saetas. 127:3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué son sus hijos? He aquí, ¿son qué? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Lo más precioso, lo más hermoso. ¿Cómo qué? Como saetas en mano del valiente. Sus hijos son como una flecha y están en manos de ¿quién? De usted, mamá, de usted, papá. Usted decide dónde los quiere lanzar. Muchos padres le hacen todo a sus hijos. Muchos padres le dan todo a sus hijos para que sus hijos no sufran como yo. ¿Y sabe? Ay, el Señor le ayude. El Señor nos ayude. Toma la instrucción. Entonces, recordemos que tenemos esa promesa hermosa. Tú eres, tus hijos son esas flechas y tú decides dónde lo vas a enviar. Amén. ¿Dónde quieres enviar a tus hijos? ¿Que lleguen lejos? Enséñales a ser responsable. Tus hijos, cuando cometen una falta, no, hijo, no diga nada, tranquilo. No le digamos nada a su papá. No,
La situación hay que arreglarla, ponga la cara. Sus hijos dañaron algo, responda por eso. No, yo le pago a mi hijo lo que sea, pero no, que mi hijo no sufra. Dice que el Señor Jesús, por cuanto ¿qué? Padeció, aprendió la obediencia. Por cuanto ¿qué? Padeció, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. ¿Sabe cómo aprenden tus hijos? ¿Sabe cómo aprenden? Muy bien, el manual no lo dice. Entonces, quiero preguntarles. Bueno, voy a decirles nuevamente lo que nos dice la palabra del Señor. La bendición de ser padre es una bendición, es un privilegio para usted ser papá o de ser, oh Señor, es lo más tremendo que me ha pasado a mí en la vida. Y ustedes dijeron que era una bendición. La bendición de ser padres. Ten en cuenta las instrucciones de Dios. Es lo primero. No se le olvide. No puedes dejar el manual. Entonces tienes que hacer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Josué. Que tienes que meditar en esa palabra de día y de noche. Segundo, aprende a ver a tus hijos por fe. ¿Cómo estás viendo a tus hijos? No, pues bien, yo creo en el nombre de Jesús que llegarán al Señor. Pero ¿qué estás haciendo? No solo decirlo, sino que tienes que actuar. Moisés fue colocado allí en la arquilla, ¿verdad? Y lo soltaron allí en el río y después tuvo que ir allí y entonces, pero ellos no dejaron de trabajar. Dice, bueno, en nombre del Señor mis hijos llegarán, pero tienes que ellos empiecen a escuchar la palabra, que empiecen a leer la palabra, que empiecen a hacer algo, porque si no siempre se van a quedar, no, yo declaro en el nombre de Jesús que sí, esa plata llegará al Señor y llegará a la plata. No, tienes que trabajar, no te vas a volver rico sin trabajar, sin hacer algo. Entonces, no te puede caer del cielo. Entonces, tienes que trabajar en ellos para que sean de bendición. Esto es muy importante, mis amadas mujeres. Y tercero, conviértete en una guerrera. Conviértete en un guerrero por tus hijos. Recordando, esa mujer cananea y esa mujer Rispa eran mujeres que cuidaron de sus hijos, que fueron más allá. No te puedes quedar ahí. Es tiempo de ir a lo sobrenatural de Dios. Entonces, algo muy importante. Esta es la aplicación final, mis amadas mujeres. ¿Qué promesa de Dios tiene para tus hijos? ¿Cuál es esa promesa que te mantiene de pie? ¿Cuál es esa promesa? Y me gustaría que me la escribieran allí. ¿Cuál es esa promesa que dice, tengo esta promesa para mis hijos? Recuerde, hay algo muy importante. Oración. Párate firme, mi hermana. Oración, no retroceda. Y a guerrear. Mi promesa, voy a contarles un poco de mi vida. La promesa que he tenido sobre Carito fue esta. Salmo 37, 25. Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta fue la promesa que yo declaré desde que Caro era una niña. Empecé a declararla sobre ella. Y ¿sabe? Yo le decía, Señor, bueno, yo no estoy tan viejita, pero yo le decía esta palabra al Señor, la tomé para ella. Tomé esa palabra y la declaré. Joven fui, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo dije, Señor, las herencias de bendición, Señor, y empecé a declarar y dije, ella será una profesional. Señor, ella llegará allí. Y todo lo que declaraba, el Dios Todopoderoso pudo concederlo, de poder realizar sus estudios, de tener un empleo de bendición. Y cuando también oré al Señor y le dije, Señor, lo que más me interesa es esto. Entonces Dios también me respondió y me gozo en el Señor por esto, porque Dios nos da respuesta. Y cuando le oró al Señor, pues uno muchas veces les dice a los chicos y a veces dicen, ay, pero ¿cómo? O quizás no te van a escuchar. Uno va al que sí te sabe escuchar, y el que tiene el control y el poder de todo. Y ¿sabe? Nunca he visto un justo sin respuesta. Siempre Dios nos da una respuesta. Esa fue la promesa que yo declaré sobre Carito. Llevo muchos años predicándole a Caro. Ella era una de las que estaba allí, de mis fieles seguidoras, cuando predicaba hace muchos años. Solo le predicaba a ella. Y continúa, le digo Caro, y continúa allí conmigo, las dos. Esa fue la promesa. Sí, me gustaría que usted me escribiera cuál es la promesa que tiene sobre su hijo. Tengo otra promesa, voy a contarles la promesa que tengo sobre Santiago.
¿Sabe? Mi promesa sobre Santiago es Génesis 49:22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y yo declaro, y declaro siempre esta palabra y todo lo que fue José. Lo declaro sobre Santiago, que será una rama fructífera, que se extenderá, que será, que es de mucha bendición. Y yo declaro, y siempre estoy declarando que el Señor lo bendecirá su ministerio y su vida. Es un niño, sí, que tengo que trabajar en él muchas cosas y que Dios me ayudará para realizar esa tarea. Pero tengo una promesa de Dios. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Sabe? El Dios Todopoderoso, porque el Dios de tu Padre, el cual te ayudará por el Dios omnipotente, te bendecirá. Es la palabra. Todo lo que dice sobre José, se lo he declarado sobre Santiago. Hice una foto con esa palabra y se la pegué en la habitación. Y siempre cuando estaba en clase que se iba para el colegio, entraba a la habitación, cuando no, y entonces declaraba, rama fructífera de Santiago. Entonces declaré, estas son las promesas que yo he tenido sobre Caro y sobre Santiago. Sobre Andrea declaraba la palabra que el Señor le diera un esposo de bendición y el Señor me concibió esa bendición. Entonces, ¿qué nos cuentan ustedes allí? ¿Cuál es tu promesa? ¿Qué es lo que tú tienes allí para tu vida, para tu familia, para tus hijos? Marjorie Lozano dice la promesa de Ana que está en el libro de Samuel. José Luis Hernández dice, antes de que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Gloria a Dios. Josecito, profeta de Dios, un hombre de Dios, un adorador, un hombre conforme al corazón de Dios. Allí también está Marjorie. Dice Marjorie Lozano, 1 Samuel 1:27, son muchas promesas que Dios me ha dado. Y Mayerly Fierro Sánchez dice, por favor, Génesis, y pregunta. Génesis 49:22, mi hermana Mayerly. Entonces, mis amadas mujeres, no dejemos de declarar la palabra. Y si tú no tienes una promesa, hablaba con una hermana y ella me decía, no sé qué hacer o cómo orar por mis hijos. Y yo le decía a mi hermana, tome una promesa y apropiese de esa palabra. Y ella decía, es que le hablo a mis hijos de Dios y salen y se van y me dejan hablando sola. Le decía a mi hermana, tome la palabra, ella ya es una anciana. Y yo le decía, tome la palabra, mi hermana, y declárela, que Dios hará lo demás. Dios hará. Muchas veces ellos no quieren escucharte, pero sabe, el Dios Todopoderoso te escucha. Entonces, mis hermanas, cree a esa palabra. Como les decía, usted necesita una promesa. Si usted no tiene una promesa, usted se va a cansar. Ay, no, Señor, te presento mis hijos en el nombre de Jesús. Padre, ayúdalos, Señor. No, levántate como una guerrera. Recuerda, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Esa es mi promesa. Si tú la quieres tomar, tómala para tus hijos. Si quieres tomar la palabra que necesite para tus hijos, ¿dónde quieres enviar a tus hijos? Yo declaré ese ministerio de pastor sobre Santiago, que será un pastor de bendición, que será un hombre adorador, porque le encanta adorar al Señor. Entonces yo lo declaro, ¿sabe? Es un niño que le encanta jugar, que quizás hace cosas que no le agradan al Señor. Y entonces estamos nosotros para decirle, eso no se hace, y para corregirle. Entonces, así como tu hijo se equivoca, el mío también. Pero estamos nosotros para ayudarlos, para corregirlos, para instruirlos por ese camino del Señor. Entonces, mujer, dile, Señor, ayúdame en esta tarea porque tengo que entregarle una bendición hermosa al Señor. ¿Qué le vamos a responder al Señor? Señor, es que yo estaba tan ocupada que no tenía tiempo. Señor, la verdad es que no iba a la oración porque, mujer, saca tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura de la palabra, tu tiempo de bendición para escucharlos también. Tenemos que escucharlos porque, ¿sabe? Muchas veces nosotros no los escuchamos y entonces, ¿qué pasa? Los amiguitos sí le escuchan, allá alguien le escucha y ¿qué estamos viendo en las noticias? Vemos en las noticias que chicos, ayer la noticia que vemos era un chico de 21 años que quizás había muerto en una cárcel y que era muy profesional en robos y esto, pero
por Dios, ¿qué es las noticias que estamos viendo? Niñas que se suicidan, niñas que están en prostitución, niñas, por favor, no podemos permitir que nuestros hijos estén allí en esto. Entonces, oremos al Señor, porque pronto el Señor hará algo precioso en nuestras vidas. Y saben, estamos por ahí escuchando unas noticias, como buenas noticias, como sabemos escuchar las buenas nuevas, ¿cierto? Entonces, si van a abrir el templo, gloria a Dios, el Señor aparejará todo porque estamos en ese proceso y ya se escucharon noticias, pero hay algo que se opone también a esto, ¿verdad? ¿Quiénes se oponen? Hay un grupo de ateos, ¿verdad? Que se oponen para que no abran las iglesias. También son un grupo, ¿cómo se llama esto? Una asociación de ateos que se oponen para que no abran las iglesias. Es lo que están pidiendo. Pero los hijos de Dios claman y Dios responde. Que todo se haga no como nosotros queremos, sino como el Señor le place. Entonces, que Dios haga como el Señor quiera y que usted se levante como una mujer de Dios. Y si estás allí en casa, tú tienes la responsabilidad. Llevamos, ¿cuánto tiempo? 2 meses, 3 meses en casa, y quizás los chicos que antes buscaban de Dios, uno dice, Padre, ¿dónde están? Que aparezcan, Padre del cielo. Entonces, mamá, tú tienes la responsabilidad, papá, tú tienes la responsabilidad de que tus hijos vuelvan al Señor. Estás a tiempo, tómalos de la mano y allí en esa mano diciéndole al Señor que les ayude. Enséñale que ellos son diferentes, que tienen un valor y que hay algo que pronto pasará algo precioso, y es que el pueblo de Dios será levantado. Y que si no estás conectado con el cielo, no vas a escuchar las trompetas. Entonces, mis amadas, muy atentas. Adelante, Carito. Miriam de Camargo dice, amén, gracias, Dios las bendiga, qué hermosas promesas. Cristina, la profe Angélica dice, amén, pastora, así será. Cristina Isabel Benítez Rojas dice, y este es mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni la de boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Isaías 59, 21. Mayra Rosmira Quiroga Forero dice, Isaías 32, 15. Oren por mi hijo, Eduard Camilo Pérez, hasta que sobre mi hijo se ha derramado el Espíritu Santo de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Amén. Gracias, Dios las bendiga, dice Mayerly Fierro Sánchez. Miles C. Díaz dice amén, gloria a Dios. Cristina Isabel Benítez Rojas dice, todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Isaías 61, 9. Bueno, muchas gracias, mis hermanas, por todas aquellas que escriben allí. Entonces, no olviden esas promesas. Enséñale quién es el Dios Todopoderoso. No les enseñe que Dios es una cosita allí y que tienes que ir al templo porque el pastor dice. No, es porque es un mandato de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, que lo primero es Dios. Primero que tu hijo está Dios. Primero que tu esposo está Dios. Después de Dios, ¿quién está? Tu esposo. Y tercero, la familia, ¿verdad? Entonces, primero Dios, segundo tu esposo y tercero, los hijos y todo lo demás. Entonces, tenemos esa gran responsabilidad de ser esas mujeres de bendición, de instruir a nuestros hijos por el camino del Señor. Mujeres, yo creo que esta tarea no la logramos hacer sola. Yo creo que necesitamos mucho depender de nuestro Dios. Si no tenemos a Dios que sea nuestro apoyo, no podremos continuar con esa tarea. Muchos en este tiempo, como se lo he dicho, muchas mujeres en este tiempo han traído un avivamiento y se han conectado más con la presencia de Dios. Muchos jóvenes, pero hay muchos que quizás el fuego se apagó y se conectaron a otra conexión. Se conectaron ya con el mundo, con las cosas que están de moda, ¿qué es lo que está de moda? El TikTok. Entonces todos están bailando allí, que porque está de moda. Ah, pero a Dios le agrada. ¿Qué más está de moda? ¿Cómo? Bueno, las redes sociales, todo lo que sacan. Todo esto que sacan en redes sociales, la verdad no conozco mucho de esto, pero hay muchas cosas que salen de moda y no le agradan al Señor. Es obra de Satanás y muchos incluso ve uno allí como cristianos allí metidos en este cuento. Uno dice, Padre del Cielo, ayúdalos, no permita que Satanás los devore.
Entonces, mis amadas mujeres, la invitación es para que te levantes como una guerrera, que te levantes como una rispa y cuida a tus hijos de día, cuides a tus hijos de noche. Y pues lo demás que el Padre Celestial nos ayude. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, presento, Señor, cada mujer, cada varón que está allí conectado, Señor, oh Dios, para que, y presentamos nuestras vidas, Señor, como pastores, Señor, de gloria, que nos ayuden en esta tarea, Señor, en esta gran responsabilidad de ser padres, Señor, de instruir a nuestros hijos por el camino tuyo, Señor, Padre del cielo. Hoy te pido, Dios de gloria, que seas tú tomando la mente y el corazón de cada mujer, Señor, de cada varón. Padre, quita todo enterrecimiento de la mente y del corazón, Señor, que entendamos, Señor, que tú nos quieres bendecir, que al acercarnos a ti no nos harás un mal, sino nos hace el bien, Señor. Padre, quita de ellos la idolatría, Señor. Padre, quita de ellos, Señor, quita de los niños, de los jóvenes, Señor, todo deseo, Señor, de escuchar allí la música secular, Señor, de los bailes, de la pornografía, Señor, de las redes sociales, Señor, de las cosas ocultas, Padre del cielo. Saca, Señor, estas cosas que están atando a los niños, atando las vidas, Señor, que los están llevando a la muerte, Padre del cielo. Declaramos libertad ahora, toda enfermedad, Señor. Declaramos, Señor, que toda rebeldía se va. Anulamos los decretos que están en contra de nuestra familia, Padre. Bendice a esa mujer, Señor, oh Dios, que quizás, Señor, oh Dios, en su niñez sufrió bastante y quizás ahora porque, Señor, ella no tiene autoridad y quizás piensa que cuando se le dice algo a sus hijos, Señor, se levantan contra ella. Bendícela, Señor, y levántala como una guerrera para que pelee, Señor, en lo espiritual por sus hijos, Señor, y que deje allí una herencia, Señor, que sus hijos teman al Señor, que no permita las mezclas en su casa, que no permita, Señor, que entre el anatema en su casa, el pecado, Señor, porque cuando entra un anatema a la casa, allí perdemos la batalla, allí entra Satanás y somos destruidos por él. Padre del cielo, declaro tu sangre preciosa sobre cada hogar, sobre cada mujer, sobre cada varón de Dios que escucha en esta tarde o en este momento, está escuchando tu palabra, Señor. Bendice allí los hijos de mi hermana, Señor, que quizás un día, Señor, estuvieron en tus caminos, pero se apartaron, Señor. Esa palabra no volverá vacía, Señor. Hoy declaramos, Señor, que toda atadura, que toda cadena que esté atando a nuestros hijos, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Declaramos libertad. Ahora, Señor, levanta mujeres, Señor, que se parezcan a ti. Levanta varones que se parezcan a ti, Señor, para que nuestros hijos quieran imitarte a ti. Levanta tus manos al cielo y dile: Padre, quiero parecerme a ti, porque ellos se quieren parecer a mí, Señor.